Hola chicos, sí, bienvenidos a este gran, maravilloso momento. Bueno, ya dije que iba a hablar de Hellboy, lo hago y acabamos un poquito. No voy a extenderme mucho porque, bueno, sí, probablemente me extenderé mucho, no lo sé. Solo deciros que Hellboy es una obra de Mike Mignola, o Mignola, en realidad él mismo puso en redes cómo se pronunciaba, era Minjola. Yo siempre he dicho Mignola o Miñola, que dicen algunos, no lo sé. El comienzo de toda esta serie, no sé si sabéis, creo que lo he contado un millón de veces, los 90 era la peor época para el cómic, o sea, fue el momento en el que Marvel directamente se autodestruyó. Si no fuera por la Fox o Sony que compran los derechos para los derechos audiovisuales de sus cómics, se habría muerto y habría desaparecido. Editores de mierda, control de mierda, historias de mierda, transformaciones de mierda, cosas extrañísimas. Eso es lo que destruyó Marvel. DC en aquel tiempo estaba en una época que era la época Vértigo. En aquella época todos los títulos Vértigo eran la puta polla con cebolla y se mantenía con eso. Sus superhéroes tampoco pasaban una buena época, pero tenían ese respaldo de haber creado en los 80 un cómic adulto diferente que podía vender junto con sus cómics normales. DC es así, tiene más vertientes comerciales y Marvel solo tiene una vertiente comercial que posteriormente fue cambiando y añadiendo y quitando y sacando y quitando y sacando. De hecho, ha creado varias vertientes técnicamente para adultos, cosas como el universo Ultimate o cuando hizo Max o 100%. Pero siempre acaba quitándoselas, porque para ellos es que lo importante es literalmente el público que siempre han tenido. No sé cuál es, porque quiero decir, ellos creen que tienen que enganchar a todo adolescente viviente y arrastrar a todos los que tienen toda la vida. Personalmente yo creo que a muchos de los lectores viejunos nos pierden en las series nuevas porque te cansas, porque llega un momento de todo espectacular, precioso, pero ya se va de varas, no tiene sentido, aburre, no lo sé. Quiero decir, hay momentos que yo creo que el problema máximo tenemos es que Marvel ha pasado a funcionar en cómics muchas veces como una máquina, una empresa va tirando, 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 que le pasa también a DC, pero DC, como decimos, tiene esa vertiente adulta extraña, pues, que yo creo que aguanta un poco mejor. Ahora mismo Marvel tiene algunas series acojonantes, como lo que se... Toda la parte de los mutantes está muy muy bien, la mayoría tiene una alta notable, una altura muy una nota muy notada, muy alta, es muy buena. Tiene su Daredevil de Zdarsky, está muy bien, pero Zdarsky, ahí, en otras a mí Zdarsky no me ha impresionado. Tienen un Spider-Man en un buen estado, está muy bien. Cuatro Fantásticos para mí está decayendo. Vengadores, Aaron se nota que se está pirando de allí a marchas forzadas y quiere acabar todo lo que quería con todos sus personajes especiales, los que metió. Quiere sacar sus Vengadores de la de piedra para que aparezcan estas cosas. Ha dejado semillas, pero no está en buen momento. Thor, cuando acabe King Thor, bueno, yo ya he empezado a leer lo de Donny Cates y personalmente no. Donny Cates me gusta en algunas cosas, pero en otras no. En Veneno me parece que ha estado muy bien, pero por ejemplo, ya os digo que en Guardianes y Gary Dugan, bueno, no voy a decir nada de Gary Dugan porque es un guionista que siempre digo lo mismo, plantea 50 cosas que dices, hostia, esto estará bien, esto irá bien, o no, lo deja a un lado, bueno, ya está, o sea, llegará como subtrama, funcionará, y no lo saca, y no lo saca, y no lo saca al final, y se va de la serie, y ahí se queda por ahí tirada la subtrama. No me gusta por eso Dugan. Pero bueno, en esos 90 pasaba algo parecido, había una burbuja y explotó. Explotó sobre todo porque los dibujantes estrella de Marvel, que era la que dominaba, con esos dibujantes de la hostia, Tom McFarlane, Jim Lee, Mark Silvestri en la polla, se largaron y formaron una imagen. Y de repente, la Marvel estaba jodida, DC estaba jodida. Había una empresa de la hostia que vendía el copón porque tenía los dibujantes más acojonantes. Unas historias de mierda, pero es que eran tan malas como las que hacía Marvel y DC en superhéroes. Era tan fácil como son, eran igual de malas. ¿Qué hicieron posteriormente? Contratar guionistas de calidad, James Robinson, al mismísimo Alan Moore, a Warren Ellis, y con eso regenerar su idea y hacer superhéroes, igual que los demás. De hecho, ahí es cuando bajaron, porque los artistas grandes en dibujo ya había muchos recambios, hizo cambios. Ahora ya 2000 y pico ya había llegado esa fase de que Image bajó, todo se equilibró y volvió otra vez Marvel y DC a subir y a quedarse donde tenía que estar, como los reyes. Pero ahora esa Image es que ni siquiera la Marvel ni DC consideraba a los clásicos, los tenía un poco perdidos. ¿Por qué? Porque los dibujantes clásicos, los grandes, resulta que querían sus derechos, igual que en Image tenían todos los autores que hacían un cómic, era suyo, pero no se los daban. Esas peleas por derechos llevaban muchísimos años y se les daba los royalties por el trabajo, pero no sus personajes, ni su derecho, ni su control. De hecho, os recuerdo que Elektra es creación de Frank Miller, y Frank Miller, Ralph Macchio le prometió que jamás se volvería a usar sin consultarle. Años 90, caída del paraíso, aparece Elektra. Y haces, hijos de puta.
O sea, no le habéis permitido al tío, o sea, ya le habéis roto le habéis roto la palabra con este hombre en nada. Pero bueno, todos esperábamos ese retorno de la hostia, porque no fue para tanto y Elektra se convirtió en un personaje secundario bastante escaso. Pero esos autores cogieron y se largaron. Algunos se fueron a Bravura, como por ejemplo los Simonson para hacer sus Star Slammers, otros se fueron a Dark Horse, donde les dejaron hacer un sello, que es este sello, que es Legends. Legends es la miniserie de DC, perdón. Legend era un sello en el que había gente nada conocida. Frank Miller con SimCity, Mike Mignola con Hellboy, Arthur Adams, John Byrne con los Next Men. O sea, quiero decir, eran putos genios del medio. Pero que ni les dejaban hacer en Marvel y DC esas cosas, ni les interesaba el encarrilarse un camino como el de Image. Pero Dark Horse les dijo, os dejamos un estudio, tenéis los derechos de vuestras creaciones, haced lo que queráis con ellas, son vuestras. Y de repente vieron la luz. El poder trabajar para un estudio como ellos querían, con sus personajes y las historias como ellos querían. De ahí nació Legend. Era muy chiquitito, era un sello muy chiquitito que a la larga fue desapareciendo, pero les permitió algo, primero a Dark Horse entrar en el mundo del cómic puro y duro, teniendo estrellas muy gordas. De hecho estaba también Jim Starlin con Brit, se llevó hasta Jill Kane con aquí una especie de Nightwing. Se llevaron un montón de gente y entre Bravura y Legend tenían mucho artista legendario, pero que en aquel tiempo no vendía lo mismo que Jim Lee haciendo un garabato o que Todd McFarlane dibujando un Spearman con capa. Es lo que había. Pero en todo esto nació Hellboy. De hecho, la gracia, este es el primer Hellboy que se publicó. El mismo formato se publicó en Estados Unidos, que era una miniserie de grapa, de 4 números. Me encanta porque te ponías de Semilla de Destrucción. Era de Mignola, Byrne y Chiarello. Chiarello era el colorista. Byrne supuestamente era el guionista y dialoguista, ya que el argumento venía de Mignola. Pero la gracia es que aquí en España, es decirlo así, no teníamos la costumbre del argumentista, del tal, el creador era Mignola, pero Byrne había escrito el cómic. Decías tú, has sido John Byrne. Claro, ahí estás en la equivocación. No sabías que le había escrito los diálogos, que había ayudado, pero que realmente la obra era de Mignola. Eso te lo explicaban en los correos a los que les gustaba leerlo. Hay gente que no lo leía nunca y siempre decía que era de John Byrne. Era una cosa bastante curiosa. De hecho, hasta Hellboy hizo una pequeña... En Next Men hizo una pequeña aparición en un momento dado. Bueno, también venía de complemento Monkey Man and O'Brien, que era la serie que Arthur Adams estaba haciendo. Quiero decir, ahí tenéis otro de los grandes que quería hacer su propia obra. Ahí estaba. Personalmente me encantó de buenas a primeras la idea de un niño demonio que llegaba del infierno, que el gobierno lo adoptaba básicamente y con eso hacía una especie de Indiana Jones de lo oculto, muy pulp todo, tenía todo ese seguimiento con el arma, la gabardina siempre, ese traje, llevaba ese cinturón de herramientas que era del ejército. O sea, estaba respondiendo mucho al arquetipo de arqueólogo de lo oculto, podríamos decir, un poco Indiana Jones mezclado con demonios. Pero claro, tenía ese punto de que era un hijo del demonio, tenía esa mano de piedra. En esta primera serie te decían muchísimo que era el diablo, era la semilla de destrucción, el hijo del apocalipsis, salía Rasputín, un pedazo de villano, me decías sus historias, Rasputín, me cago en Dios, esto es muy pulp, muy puro y muy divertido. Todo el cómic, de hecho, la serie, cuando tuvo muchísima popularidad cuando nació, fue haciendo mezclas pues con Painkiller Jane, un personaje de Event Comics, salió también en un especial con... Creo que lo tengo aquí, sí. Otro mix que hizo, ¿vale? Para que entendáis un poco la popularidad que tiene Hellboy, que mucha gente suponía, es que Hellboy no tal igual. Pues Hellboy tuvo, para que veáis la popularidad que tuvo en sus tiempos el chico, para que lo entendáis, Ghost, otro personaje de Dark Horse, y Batman, Hellboy, Starman. Dos personajes de la DC, uno muy clásico, uno que es el más importante de DC, lo siento, Superman, es así, y tuvo su propio encuentro con Hellboy, para que entendáis el nivel de calidad que tenía esta serie y la fuerza con la que pegó. La gracia de todo esto es que, para que lo entendáis con lo de Batman, Batman es arquetípicamente pulpo. Es un justiciero, muy inteligente, es un vigilante. Por mucho que intentemos negarlo, es un superhéroe, es un vigilante, sus raíces son tan pulp, que cuando nació, literalmente para que lo entendáis, era la época de los héroes pulp. Punto, o sea, es un héroe pulp. La gracia de lo que es Hellboy es que sus aventuras eran enfrentarse literalmente a maldiciones, a monstruos, a todos estos lobos en Augusto, por ejemplo, que esta es la segunda que sale aquí en España.
esto salió publicado primero en una revista, que era la CIMOC, y luego por separado, era pelearse con hombres lobo, maldiciones. La gracia era el dibujo, ¿no? El dibujo impresionante, acojonante que tenía Miñola. Vale, Miñola me parece un autor que es pocas veces me leéis una narrativa, un hombre que con tan pocas líneas sea capaz de hacer tales burradas. Es simplemente genial el dominio que tiene del espacio vacío, del claroscuro. O sea, con esta gente es que solo tienes comparación, pues un Miller, tienes a muy poca gente. Frank Miller también, de hecho decía Frank Miller cuando salió esta serie que estaba encantado con Hellboy porque Miñola debía ser la otra. Él y Miñola debían gastar una cuarta parte de toda la tinta china que se producía en Estados Unidos. Otros autores sí que han dominado el blanco y negro, como Jim Collan también, pero. Y el espacio vacío. Cuando decimos espacio vacío es cuando, por ejemplo, te encuentras un escenario de todo el mundo. No, tienes que hacer todo el escenario y tiene que verse todo tal. La viñeta no puede estar vacía, ¿vale? Tú puedes ver que hay viñetas completas, hay viñetas con ambientación, todo lo que queráis, pero lo importante es cuando puedes hacer una viñeta como esta, con el negro, y es tan brutal. Cuando puedes hacer un enfrentamiento con alguien peleando y todos los espacios vacíos son importantes, no necesitas. Puede haberle puesto paredes, lo que quisierais detrás, de fondo sí, pero daos cuenta el blanco y el negro. Si le quitarais el color a estas viñetas, veríais solo blanco y negro y reconoceréis el espacio vacío, el espacio, el movimiento que se ve. Es el dominio de donde puedes poner todo negro y todo donde puedes poner otros colores. No es de grises, no utiliza tramas, es puro negro, blanco y negro. De hecho, por eso hace mucho hice un vídeo recomendando su Drácula, su adaptación de Drácula, que también está muy bien. Allí fue Roy Thomas el que hizo el guión porque, bueno, Mignola creo que ahí no estaba todavía muy seguro de sus capacidades como guionista. No es un guionista al uso, de hecho, para que lo entendáis, es muy de textos de apoyo, es muy de narrar con literalmente textos cuasi literarios, muy cercano quizás para que lo entendáis a lo que podría ser el pulp, pero por ejemplo a lo que ocurre en los cómics de Conan, ese narrador omnisciente que cuenta tantas cosas y intenta poner ambiente con la grandilocuencia, con frases maravillosas y un lenguaje en ocasiones retorcido. En este caso muchas veces lo soluciona Mignola, perdón, Mignola, con cositas, pues literalmente como establecerlo como textos de un libro inventado o de un libro real. De hecho, una de las cosas que utiliza mucho, por ejemplo, podéis ver cuando habla de demonios y todo esto, utiliza la Biblia, lo podréis ver cuando veáis sus cómics. Ahora está recopilado en integrales, no tenéis que compraros en este formato. De hecho, en este formato hay muchos que no se pueden conseguir, este formato chiquitito, el pequeño, sí que se pueden conseguir en formato de tapa dura. Yo no tengo el formato de tapa dura, lógicamente sería una estupidez volver a comprármelo en dos formatos o tres, perdón, en tres formatos, porque sí me he comprado los integrales porque está muy bien. Este es otro formato que hay, ¿vale? Tapa durita, ¿vale? Son estos. Este es porque es Hellboy la IDP, el 1955, que esto es la continuación, son las historias de Hellboy. ¿Qué ocurre? Hellboy tiene 4 tomos integrales, que es más o menos la etapa de Hellboy. La primera son sus primeras aventuras, las más pulp, las más puras, más acción, más movimiento. Segundo tomo mantiene todo ese nivel, pero ya empieza el punto en el que empezamos a hablar con la Reina de Sangre y llega el inicio de lo que es la saga de Hellboy final, ¿no? Porque se supone que es el demonio que traerá el fin del mundo, etcétera, etcétera. De hecho, los integrales son muy chulos de tener, eso sí que os lo recomiendo, yo me los compré por eso. La historia de Hellboy va avanzando, él va encontrándose en un momento dado que lo consideran un monstruo, que la IDP, Agencia de Defensa e Investigación Paranormal, no le tiene la consideración que debería tenerle, se siente jodido, una herramienta, desde que muere sobre todo su padre al principio de la serie, cada vez se va perdiendo más. El problema es que quieren controlarlo porque contra más humanidad llegara a perder, más posibilidades de que sea la bestia del fin del mundo. Así que él acaba yéndose y bueno, se pega años borracho, se pierde, acaba vagando por el mundo entre fantasmas hasta que al final se tiene que enfrentar a una batalla final. Una batalla final contra la Reina de Sangre, contra mitos artúricos que me encantan, contra una mezcolanza, sobre todo hay mucho de Lovecraft y de sus monstruos alienígenas y otras dimensiones y mundos extraños. Y al final, pues bueno, acaba como acaba y acaba en el último tomo que he sacado. Si esto os parece un spoilerazo, lo siento, es Hellboy en el infierno. De hecho está en varios tomos en tapadura, como os enseñaba antes. Este es el integral, a mí me gusta más este formato. No lo tengo en el infierno en otro formato porque no me gusta mucho. Pero aquí veréis lo que os digo siempre, la evolución desde ese principio que os he enseñado de Hellboy hasta este punto
La variación del dibujo es brutal. Volvemos otra vez, ya os lo digo, sigue siendo un genio que domina los espacios negativos, pero cambia mucho, ¿eh? Es un dibujo que ha cambiado, se ha estilizado, ha llegado a ser menos anguloso, no necesita tanta raya ni tanto detalle, aunque es capaz perfectamente de presentar batallas y representar peleas de una forma de acción muy extraña, porque puede ser muy estática y a la vez de ser muy estática es una acción que se ve perfectamente que es una acción, una explosión, un ataque, es brutal. A mí me encanta Mignola, su nivel de narrativa es brutal, sobre todo porque es muy pausado y puede hacer un ritmo muy lento volarte la cabeza. Hellboy en ese punto ya llegó en un... Creo que para mí el Hellboy en el infierno, al ser el más alegórico, el más quizás introspectivo respecto al personaje, más hablando del fin del mundo, de cuando todo se acaba, qué vas a hacer, de si tu rebeldía y tu intento de no hacer caso a las responsabilidades que tienes, tu llegada a la madurez, tu transformación en un monstruo puede ser también no solo el fin del mundo, sino simplemente el fin de todo lo que es conocido. Es el cambio lo que mata a la gente. En el infierno, sí, el cambio mata al infierno. Cosas así. Es un poquito... Es bastante más cerrado de lo que parece. Hay terror, ¿vale? Fantasmas, monstruos, leyendas, hay un montón de mitología, es lo genial. Mitología celta, hay mitología artúrica, hay mitología japonesa, mitología rusa, hay una saga entera de rusa que es acojonante. Todo lo del infierno se basa mucho en la Biblia, pero además coge incluso cosas de sumerios y cosas así, es muy impresionante. Y cuando acabó, empezaron a publicar, Mignola estaba delante dentro de lo que es el Hellboy verso, el Mignola verso, siempre está él, ¿vale? No os va a fallar jamás, que aquí parca Mignola como argumentista mínimo. Hellboy y la IDP es recuperar toda la época en la que Hellboy trabajó en la IDP y esos casos. No suele dibujarlo Mignola, normalmente no lo dibuja. Pero es la época en la que era más joven, era un adolescente, estaba un poco más locuelo y todas estas cosas. Y es más seria. Aquí se nota mucho más la mano, pues, por ejemplo, de uno de los grandes guionistas que han estado como Arcudi, que ha estado dentro de Hellboy, y todo su manejo y la gran capacidad que tiene para crear estas sagas de fantasmas, de monstruos, ese pulp puro. Yo recomendaría, si lo he dicho muchas veces, si no te ves a leer el primer tomo de Hellboy muy en el mundo, vete a la IDP. A IDP es mucho más abierto, es más aventura, quizás menos rebuscado en muchas cosas, es más parecido a la aventura propia del pulp, que aquí en Hellboy poco a poco se iba convirtiendo en, digámoslo así, en una estabas viendo a Indiana Jones y poco a poco no te dabas cuenta, estabas viendo en una peli de Lovecraft, una de los relatos de Lovecraft más profundo, más intenso y más cabrón, y más lento también, es verdad. Pero hay Hellboy y el IDP, por ejemplo, esos dos tomos que han salido, están muy bien porque está Hellboy y está el IDP. Y el movimiento es el de la IDP, con mucho carácter Hellboy, que Mignola se encarga de eso. También es una buena forma de empezar, si os gusta. Yo creo que Hellboy y la IDP, y después la IDP, os permitiría leer, si os gusta ese mundo, quizás Hellboy. Yo os lo digo, el primer tomo de cabeza, cogeros el primer tomo del recopilatorio, porque es acojonante, esa aventura es brutal. Y luego, si os gusta Hellboy, dadle la oportunidad al resto, porque a partir del segundo tomo del final es cuando cambia y es un mundo muy diferente. A mí me gusta mucho y es una cosa que siempre he tenido muchísimo aprecio. Pero bueno, creo que ya he dado bastante mal con Hellboy. Me gusta y yo creo que es una de las obras más maravillosas. Nos ha traído el noveno arte, el cómic, y que Mignola es simplemente eso, es un genio que jamás debería dejar de trabajar, aunque no sea en Hellboy, porque me encanta cómo dibuja. Y todo ese material que no usa sagas largas casi, no lo necesita. ¿Por qué? Porque con historias cortas puede construir un mundo y un personaje y una historia que se relaciona y se mueve, recupera personajes, mueve historias. Hay mucho que aprender de este hombre. Tiene una narrativa muy diferente, muy propia, porque realmente su forma de hacerlo es muy propia. No sigue la estructura de nadie. Creo que ningún autor va a decirte jamás que hace las estructuras de Mignola para escribir. Pero a mí me encanta. Bueno, chicos, ya nos volvemos a ver. Ya os digo que no sé lo que tardaré. Pasadlo bien. Espero que esta vez el sonido haya entrado bien, esté bien. Ya me lo confirmaréis. Pasadlo bien, sed felices, leed mucho y todo eso que se hace cuando estás confinado. Haced ejercicio. Yo me estoy poniendo gordaco de comer.